Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Nesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Fuerza Juvenil. ¿Te sientes sola? ¿Te sientes perdido? Siempre hay una alternativa. Fuerza Juvenil. Un espacio dedicado a la prevención y tratamiento de las adicciones, con el acompañamiento de expertos, historias de éxito de personas como tú o como yo. Quédate, estás en Fuerza Juvenil. Comenzamos. Hola, hola, buenos días. Qué gusto volver a estar cerca de ustedes. Estamos en Fuerza Juvenil, un programa de Nesa Radio 97.3 de tu FM. Bueno, pues estamos transmitiendo desde el Centro Regional de Cultura Netzahualcóyotl, que está ubicado en Cuarta Avenida y Francisco Zarco, aquí en la Colonia Virgencitas. Y bueno, pues aquí la cabina de Nesa Radio está. Cuando quieras visitarnos, pues te esperamos aquí. Mira, estamos muy a gusto transmitiendo. Y bueno, pues el día de hoy quiero agradecerle a mi compañero Miguel, que está en controles y que nos está apoyando siempre con la mejor actitud. Y bueno, hoy un día, ¿qué será? Diferente. Veníamos con una ola de calor y ahora estamos como amaneció fresco. Amaneció templadito y amenaza con llover, así que pues tenemos que, decía una amiga que tienes que salir como con capas de cebolla, una blusa fresca, luego un suéter, luego una chamarra y quizás un impermeable. Entonces, si no llueve, pues te quitas el impermeable, si no hace frío la chamarra. Y si ocurre todo lo contrario, pues pones otra vez las capas. Entonces el consejo del día es que salgas como cebollita, con capas de cebollita. Y bueno, pues quiero decirte también que en esa radio, pues es una radio comunitaria sin fines de lucro. Y bueno, que pues estamos para servir a la comunidad, somos voz de la comunidad y todos los programas están dedicados a nuestra bella población de Nesa y sus alrededores. Y bueno, la intención es poner un granito de arena, con temas importantes que tengan que ver pues con, digamos que todas esas cosas que de pronto están en nuestra vida cotidiana y que no hablamos y que de pronto se vuelven un problema. Hemos hablado de temas muy importantes. ¿Por qué? Bueno, porque recuerda que también pues este es un espacio de centros de integración juvenil. Y bueno, pues venimos representando al Centro de Integración Juvenil Netzahualcóyotl, y que nosotros, al igual que en esa radio, estamos para servir a la comunidad y básicamente atendemos problemas relacionados a las adicciones, a cualquier tipo de adicción, y a problemas con las emociones y con las relaciones humanas. Y pues que tienen que ver con nuestra salud mental también, ¿no? Somos 120 en el país y el de Nesa pues está en Cuarta Avenida, no. Cuarta Avenida está aquí, el Centro Regional. El Centro de Integración Juvenil está en la calle Acequia, número 277 y Avenida Pantitlán, en la colonia Porfirio Díaz. Entonces está muy cerca del Coyote, más cerca aún de la emblemática resbaladilla que tiene forma de pulpo, que es famosísima. Quien pase por Avenida Pantitlán o alguna vez lo haya hecho, pues estamos casi enfrente. Entonces, nosotros nos dedicamos a eso y promovemos la salud mental y bueno, todo lo relacionado a ello, ¿no? Entonces, pues hemos tenido, como les decía, varios invitados muy interesantes que han hablado desde su propia historia de vida o desde su historia de vida como persona con situaciones
que le atañen o bien como un profesionista que atiende esos casos. Y bueno, pues el día de hoy quiero decirles que pues el programa se viste de manteles largos porque quiero presentarles a mi invitado, que también forma parte del equipo médico técnico del Centro de Integración Juvenil Netzahualcóyotl, y que vamos a hablar de un tema muy importante, pero pues quiero darle la bienvenida al médico, al doctor Jonathan Castrejón. Bienvenido, Jonathan. Hola a todos, muy buenos días. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, licenciada Carmen, y como siempre es un gusto estar aquí. Pues él está con nosotros pues como parte del equipo y platicábamos qué tan importante, quiero decirles, porque creo que es una cuestión hasta para los que no van al doctor como los que van al doctor. Vamos a hablar de las terapias farmacológicas. ¿Por qué son importantes? Y digo porque cuando vamos al médico y no, porque también estamos como muy dados a la automedicación y eso trae un chorro de problemas. Ay, tengo gripe, ay, tómate este antigripal, ¿no? Y bueno, a lo mejor se me quita, pero a lo mejor no. No, mira, a mí, mira, a mí te recomiendo 100% porque aleluya. Y bueno, eso, pero también todo lo que implica la terapia farmacológica. Pero antes de empezar, yo quiero que nos platique, Jonathan, ¿de dónde eres egresado? ¿Por qué elegiste estudiar medicina? Cuéntanos, okay. Jonathan. Bueno, yo soy egresado de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. ¿Hay una mejor? Claro que no. De la Facultad de Medicina tal cual, en CEU. ¿Y por qué decidí estudiar medicina? La verdad es que es una historia muy chistosa, rara, porque de niño yo nunca supe si quería estudiar medicina o no. O sea, yo quería hacer todo, decía que medicina no porque me daba asco la sangre, o sea, no, como que no lo encontraba, ese disuasivo era el que no. Ajá. Y ya estando en la preparatoria justamente, la clase de biología me la dio una maestra que era doctora, era justamente médico. Y ya ella fue la que como poquito a poquito me fue como metiendo los temas de medicina, bueno, a todos en general como el grupo, y ya después de muchas vivencias ella me dice, oye, ¿ya has pensado en ser médico? Creo que serías buen médico. Y creo que fue cuando realmente me planteé por primera vez pensar qué es ser médico, o sea, fuera de todos los estereotipos de, la sangre, las agujas, etcétera, y pues un médico está para ayudar a los demás. Entonces, así es. Fue lo que realmente a mí me gustó de medicina, o sea, somos a final de cuentas servidores públicos. Exacto. Estamos para servir a la población en general, en temas de salud principalmente, y pues bueno, me apasioné, dije, lo voy a intentar, me quedé... Soy de ahí. Sí, claro. sí, dije, y ya estando dentro de la carrera, dije, sí, esto es lo mío. Dije, esto es lo mío, y pues la verdad es que estoy muy feliz. Sí, no, de repente cuando uno estudia lo que realmente quiere, lo haces hasta con placer, ¿no? Te gusta y dices, soy de aquí. Qué bueno que me decidí porque esto es lo mío. Sí, claro, inclusive con los exámenes, las desveladas, etcétera. O sea, yo todos los días me despertaba y aunque estuviera cansado o a lo mejor enojado, no tuviera el tema, siempre me preguntaba, ¿sí quieres seguir siendo médico? Y afortunadamente decías hasta ahorita, sí. Todos los días mi respuesta ha sido sí. Bueno, y además es un muy buen médico, quiero que sepan. Gracias. Y bueno, ¿qué es la terapia farmacológica? Okay. Empezando por ahí. Muy bien. La terapia en general son todas las intervenciones que hacemos para nuestros pacientes, ¿vale? Okay. Hay distintos tipos de terapia. Existe la terapia psicológica, claro. El dar dietas también es un tipo de terapia. Con los nutriólogos, claro, ¿no? Okay. Los cambios en el estilo de vida y específicamente como médicos generalmente damos terapias farmacológicas, que es dar algún tipo de medicamento, ¿vale? Okay. Eso nos referimos con terapia farmacológica, brindar un medicamento. Y hay distintos tipos de terapias farmacológicas. Okay. Hay terapias farmacológicas que, por ejemplo, son preventivas, para prevenir una enfermedad. O hay terapias farmacológicas que son de mantenimiento, para tratar una enfermedad cuando esta no se puede curar. Okay. Por ejemplo, los tratamientos para hipertensión. Diabetes. Diabetes también. Okay.
Y también hay terapias farmacológicas que son curativas, como cuando vas al doctor por una gripe, es bacteriana y te dan algún antibiótico. Que me duele la garganta, infecciones sí, y claro. eso, ¿no? Ok. Entonces hay distintos tipos de terapias farmacológicas. Están las preventivas, las que son curativas y las que son de mantenimiento para enfermedades que no se pueden curar. Y también dentro de estas de las de mantenimiento pues están las terapias farmacológicas que son de cuidados paliativos. Es decir, para reducción del dolor cuando son enfermedades que pues terminales o algún tipo de enfermedad que ya no se puede curar y no puedes detener de alguna manera su progresión. Claro, y que son súper importantes estas últimas porque es darle pues una calidad de vida sin menos dolor, ¿no? Sí, claro, o sea, en medicina no siempre vamos a poder curar a nuestros pacientes y nos centramos en mejorar la calidad de vida. Siempre hay algo que hacer por los pacientes, o sea, y nos centramos en eso. A lo mejor no siempre podemos curarlos, es una idea que en la idea general de la población está que los médicos nos dedicamos a curar y sí curamos algunas enfermedades, pues, con medicamentos, con terapias, etcétera, pero no todo se puede curar, entonces nos dedicamos principalmente a mejorar la calidad de vida. Claro. ¿Vale? Nos queda claro a todos y a todas que cuando lamentablemente vamos con el médico, pues digo, no sé en tu experiencia, ya nos compartirás, pero creo que no lo hacemos de manera preventiva, a lo mejor una que otra persona sí, pero la mayoría, creo yo, lo hacemos porque ya me duele horrible la garganta, porque traigo una infección en el estómago, por XY, porque ya está ahí la molestia. Sí, pues justamente como población mexicana en general no tenemos como esta cultura de la prevención, ¿no? De voy a ir al médico periódicamente a lo mejor a hacerme un chequeo, me toca hacerme este chequeo o lo otro. De hecho, justamente es lo que hemos visto de años para acá, que cambia el enfoque del sector salud y nos dedicamos principalmente a la prevención. O sea, vemos que... Hay campañas, ¿verdad? De hecho. De prevención, inclusive, por ejemplo, la vacunación. Son campañas preventivas. Eso está padre. Sí, y pues desgraciadamente muchas veces no hay esta cultura como de me voy a checar o voy a ir primero al médico antes de automedicarse. De hecho, la principal motivo de consulta por los que los pacientes acuden al médico es por algún tipo de dolor. Siempre es el dolor lo que nos motiva principalmente a buscar algún tratamiento médico. Si no me duele, aunque esté distendido del abdomen, aunque me marea, inflamado, aunque no sé qué. Rara vez van. Normalmente siempre nos esperamos hasta que nos duela para ir a buscar un tratamiento médico. Sí, lamentablemente que nuestra historia sería diferente si lo hiciéramos de manera preventiva, ¿no? O un chequeo, o a lo mejor el primer síntoma, ¿no? Dices, bueno, si se me está, no sé, inflamando el estómago, por decir algo, no, ir de inmediato y no cuando ya tenga un dolor terrible, que ya no pueda, o que se me inflamó más de la cuenta y que eso me está generando un chorro de estragos, ¿no? Sí, claro, o sea, el buscar la atención médica cuando nos surge alguna duda de algún síntoma que podemos padecer, algo que encontremos, como dice usted, que se me hinche la panza, me salió a lo mejor esta mancha. Digo, claro está que hay algunas enfermedades que, por ejemplo, el resfriado común, normalmente el tratamiento pues solamente es sintomático para el dolor, para la fiebre, siempre y cuando sea de origen viral, porque se autolimita. Cuando son de origen bacteriano, pues ya requiere un antibiótico. Diferencia, ¿no? Sí, claro. Pero pues normalmente, o sea, la población general no tiene esa capacidad de distinguir entre esto es bacteriano, esto es viral. Por eso es importante ir al médico, porque ¿cómo saber si esa gripe o ese cuadro gripal aparentemente es viral o bacteriano? Sí, claro, o sea, ¿no? Principalmente tenemos métodos diagnósticos de laboratorio. La verdad es que no siempre se hacen porque el médico que te atiende tiene la experiencia, ¿no? Uh-huh. Son diagnósticos que generalmente llamamos clínicos, que es decir, el médico con el conocimiento te pregunta, te revisa y en base a ello él considera si es infección bacteriana o infección viral y a partir de ahí, por ejemplo, surge el tratamiento. En el caso específico del resfriado común, pues bueno, generalmente las infecciones virales por resfriado común se autolimitan. O sea, nada más duran cierto periodo de tiempos y solita la infección desaparece. Entonces el tratamiento farmacológico en ese caso sí principalmente es sintomático. Quitar el dolor, reducir la fiebre. En caso de que sean bacterianas, pues bueno, ahí ya dependerá del tipo de infección bacteriana que se considere. Claro. Bueno, y eso suena bastante bien, pero
ojalá que fuéramos buenos pacientes, pero a veces no ocurre eso. Y bueno, lo podemos ver en el Centro de Integración Juvenil o en nuestra vida cotidiana o en nuestra propia experiencia. ¿Cuáles son las limitantes o las barreras que hay en una terapia farmacológica? Ok. Justamente en una terapia farmacológica, pues es un campo muy heterogéneo, es decir, tenemos mucha población, mucha diversidad de enfermedades. Entonces, generalmente los estudios que hay, pues son enfocados como a cierto grupo de patologías o a cierto grupo de enfermedades, o cierto grupo etario, cierto tipo de población, por ejemplo. Okay. Entonces, pues vamos a ver que principalmente las barreras en cuanto a la terapia farmacológica las podemos dividir en dos. Las podemos dividir en dos, pero lamentablemente vamos a tener que hacer un corte. Pero regresamos, miren, rápido. Pero ojo, Chícharo, porque lo que dice el doctor Jonathan es bien importante. No caigamos en lo que todo mundo cae y que podemos generarnos una enfermedad después o una reacción que no esperábamos. Vámonos a un corte y regresamos. Este año ya se construyen 400,000 viviendas para el bienestar. Lo que más me emociona de vivir aquí es poder ver desarrollarse a mis hijos. Mi casa del bienestar es amplia, muy bien iluminada y hecha con los mejores materiales. Las personas de bienestar son muy accesibles, no son groseras. Nos fueron llevando de la mano prácticamente. Tu hogar, tu derecho, tu bienestar. Infórmate en viviendabienestar.gov.mx. Tu hogar es un derecho. Gobierno de México. Estás escuchando en esa radio, 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Regresamos, amigos, estamos en Fuerza Juvenil, un programa de Nesa Radio, que bueno, Nesa Radio, créeme que lo puedes escuchar, por sus diversas plataformas. Y bueno, si nos quieres ver también, pues también por diversas plataformas, pero en especial por la página de Nesa Radio, que la puedes encontrar así como en Nesa Radio 97.3 de tu FM, y ahí nos puedes hacer comentarios y demás. También por la radio, que es padrísimo escuchar radio, ¿no? De repente se nos olvida porque ya vamos con el playlist, ¿no? Con otros medios telemáticos, pero también escuchar radio es padre. Entonces, si por ahí hay gente que nos va en su coche o está en su casa escuchándonos, qué padre. Pero bueno, también quiero decirles que hay una ventaja de las redes, ¿no? Y de todos estos medios telemáticos, porque nos acerca a gente que de pronto, pues no vemos. Hace poco, doctor, quiero compartirte, creo que les comenté, unos colegas, tuve un programa con ellos y bueno, uno de ellos está en Buenos Aires y otro y otra colega en Brasil. Entonces fue súper padre estar aquí en el programa tan lejos y tan cerca. Entonces, también tiene su parte positiva. Y bueno, pues antes de continuar, quiero mandar saludos a toda la gente que se está conectando, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, Andrés Lucio, saludos compañeros, buen invitado, gracias Andrés. Miguel Arima, saludos amigos, seguidores, conéctense. Padres víctimas del sistema, saludos desde Nesa, desde la queridísima colonia Las Flores. Saludos, Jean Paul, Jan Noel, saludos doctor, saludos. Te manda saludos el doctor Jan. Mi querido Jesús, saludos Jesús hasta donde estés. Jesús Said, saludos. Brian Alexis, Santiago Martínez, felicidades tío, creo que traes porra. Sí. Saludos sobrino del doctor. Y bueno, Jesús nos dice, excelente tema la prevención. Fíjate que sí es importante, Jesús, pero también, ¿qué onda con los medicamentos? Y por qué a veces nos hacemos harakiri solitos, ¿no? Claro. Catalina Carrasco, muy interesante, datos del médico para consultarlo, por favor. Ahorita les damos sus contactos. Claro. Antonio Trejo, ese doctor sí sabe. Saludos, doctor. Saludos. Fercho Malfabón, saludos, compañero.
Saludos amigos, buen programa de martes de salud. Así es, mi querido Miguel. Marlene, saludos. Jacqueline Hernández, excelente médico, gran tema. Gracias. Y Marlene, saludos amigos. LR Vero, saludos. Cool el sol. Bueno, okay. Saludos a todos. Pues traes porra. Trae porra el doctor. Bueno, te quedaste en algo muy importante. Claro. Entonces, antes de irnos al corte, decías que había dos. Generalmente las barreras en la terapia farmacológica las dividimos en dos. En dos. En barreras personales propias del paciente y en barreras contextuales, ¿vale? Ok. Y pues en determinado tiempo podemos ver tanto barreras personales y contextuales antes de iniciar la terapia farmacológica o después de iniciarla, ¿vale? Okay. Por ejemplo, antes de iniciar la terapia farmacológica, este tipo de barreras son, por ejemplo, la accesibilidad a los servicios de salud, que no siempre tenemos como la proximidad a los centros de salud, a las instancias de salud, no sabemos a dónde me duele el estómago, pero pues no tengo seguro, no sé a dónde ir, no tengo dinero. Sí, no claro, sé, ¿no? Y también depende del tipo de población. Por ejemplo, aquí pues vivimos en la zona conurbada del Valle de México, pues, pero en otros estados, en pueblos más lejanos donde no hay un médico dentro del pueblo, por ejemplo, o sea, es una barrera importantísima. O sea, si que no tienen que caminar muchos kilómetros, ¿no? Claro. A veces también. Entonces, primero, si no hay personal de salud que me pueda diagnosticar y que me pueda dar el tratamiento, y digo, siempre hay medicamentos, por ejemplo, que llamamos de venta libre, que puedes comprar sin receta y que muchas veces generan esta parte de la automedicación, que bueno, es una posibilidad en esos lugares donde no hay como tal un personal médico que pueda darlos, y sin embargo, pues a lo mejor no hay el personal, pero sí tampoco hay el medicamento. O sea, no está la distribución del medicamento, no hay un lugar donde lo vendan, donde te lo puedan proporcionar. Pues bueno, es como la principal barrera, digamos, antes de entrar al consultorio, de emitir un diagnóstico. O sea, si no tienen al alcance los recursos para ir al médico, claro, o para obtener el medicamento, pues es la principal barrera que nos limita. Y en cuanto a la parte personal, pues no quiero ir al médico, no me gustan los médicos o no confío me en los gusta el médicos. Medicamento, así solito me alivio. Yo he escuchado mucho eso, ¿no? No quiero que me den inyecciones. También me dan miedo. Sí, claro. Tengo algunos conocidos que no les gustan las inyecciones. Claro. Sí, adelante, doctor. Y entonces todas esas son barreras que nos impiden, pues en primera, que el paciente acuda al médico y en segunda, poderle brindar un tratamiento, una terapia oportuna, una terapia farmacológica. Y ya después, dentro del propio consultorio y después del consultorio, cuando brindamos un medicamento, igual siguen existiendo estos dos tipos de barreras. Por ejemplo, del lado estructural es que no me dan las consultas, o es que tardan mucho en dármelas, es que no está el especialista, o es que en la farmacia no tienen el medicamento. También. Y del lado personal, pues también incurren las cosas como las económicas, no me alcanza a lo mejor para comprar el medicamento si es que lo tengo que comprar, o no me dio confianza el doctor y no voy a tomarme el medicamento. Sí, y principalmente aquí del lado del personal, pues hablamos de una adherencia al tratamiento. Es decir, si el paciente continúa tomando el medicamento como se le estableció que se lo tomara, o deliberadamente por alguna razón lo deja, lo suspende, lo cambia, lo modifica. Porque cree él que ya está bien, pues ya deja el medicamento. Y aquí hablamos justamente de la no adherencia, cuando es pues propia del paciente, o sea, cuando el paciente es consciente de su no adherencia, o sea, lo hace deliberadamente, o cuando no es consciente de ello. Entonces, por ejemplo, cuando no es consciente de ello, se ve principalmente en los olvidos. O sea, muchos pacientes... Se me olvidó que me tenía que tomar mi medicamento. Y así hay muchos pacientes, o sea, por ejemplo, que toman medicamento para diabetes, para hipertensión, etcétera, y a pesar de que son medicamentos crónicos, o sea, son para toda la vida, se les olvida. Casualmente se les olvida. Y también ocurre a la inversa. O sea, que los pacientes toman doble. Se me olvidó que ya me la tomé. Y me eché dos de la presión, ¿no? Sí. Y luego, pues sí tiene un efecto, ¿no? Sí, claro. O sea, depende del tipo de medicamento, la dosis. Digo, puede llegar hasta una sobredosis de medicamento, algún tipo de reacción adversa. Inclusive con estos medicamentos que son hipoglucemiantes para la diabetes o antihipersensivos para la hipertensión. O sea, te puede llevar a todo lo contrario. Te echas el doble de la dosis
y ya sea que se te baje el azúcar, se te baja la presión. Terriblemente. Sí, entonces sí es un riesgo esto de los olvidos. Y por otro lado, cuando el paciente decide no tomarlo por alguna razón, como usted bien mencionaba, la parte de ya me siento bien, que bueno, creo que todos en algún momento de la vida lo hemos visto, o sea, vas al doctor por una gripe, te dan antibiótico, es por 7 días, pero ya al tercero te sientes bien y ya. Ya los dejo. Ya me siento Ándale, pues. Y no completo el esquema. Y Sí. derivado de ahí va a otras consecuencias, como por ejemplo que tenemos ahorita la resistencia bacteriana a los antibióticos. Que eso es bien importante, ¿no? Porque uno hace resistente al bicho. Sí, claro. ¿Verdad? Si te dan, por ejemplo, el tratamiento durante 7 días, es para asegurarnos que la bacteria se muera. Si tú te lo tomas por 3 días porque te sientes bien, nada te asegura que la bacteria no siga dentro de ti. Claro. Y entonces, pues tú solito estás fortaleciendo esa bacteria. Sí, nada más como decía mi mamá, nada más como que lo toreamos, pero luego regresa con más fuerza y luego uno se siente re mal, se siente peor, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, además tenemos que ver que toda la terapia farmacológica tiene efectos secundarios y de hecho esa es otra barrera justamente para el tratamiento farmacológico, que los pacientes lo dejan o no lo quieren tomar por los posibles efectos secundarios que tiene el medicamento. Pero fíjate que yo he notado, doctor, y bueno, sé que hay varios doctores y doctoras probablemente que nos están viendo, que muchos pacientes ahora les da, porque les mandan X medicamento y lo buscan en internet. Entonces dicen, no sé, contraindicaciones o cosas que puede generar, posiblemente dicen, no, pues que me puede generar esto y esto. ¡Ay! No me lo tomo. Sí, o sea, ellos claro. indagan, ¿no? Y no se lo toman por eso. Sí, claro, justamente es algo que se da mucho, ya ahorita con la modernidad los pacientes pueden buscar el medicamento, ven toda la lista de efectos adversos y digo, la gran mayoría de medicamentos tiene una lista de efectos adversos así como del techo al suelo. Dices, no, me va a hacer más daño que curarme. Sí, ¿no? claro, pero las probabilidades de los efectos adversos en realidad son muy pocas, depende del medicamento y por eso un medicamento está certificado, está avalado para poder ser dado. Y en medicina en general nos regimos por el riesgo-beneficio. Es decir, si yo te voy a dar una terapia farmacológica, es pensando en tu bien. Si te va a hacer más mal que bien, pues entonces no te la doy. Claro. Sí, claro. Y por eso es importante conversarlo, platicarlo con el médico, ¿no? Y ahora Claro. con tantas cosas del internet, que mucha gente hasta la pregunta al chat GPT, ¿no? Si tengo esto, ¿qué me puedo tomar? ¡Qué peligro! Sí, claro, y justamente estamos viendo esta parte de que la información en internet no es 100% confiable, ¿no? No es confiable. No sabes quién la escribió, cómo la escribió, en qué se sustentó. Entonces, ChatGPT agarra de donde puede, hace una mezcolanza, pero además lo interesante, y yo creo que lo bonito, es que el doctor sabe exactamente tu condición. Sí, claro, o sea, no solamente vemos al paciente de manera integral, entonces no solamente ves al padecimiento porque va en ese momento, Claro. sino todo el contexto del paciente. Entonces, a lo mejor sí es un paciente que tiene una infección bacteriana en las vías respiratorias altas, pero también es un paciente de 80 años, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, y a lo mejor le cuesta trabajo recordar tomarse las pastillas, etcétera, porque esa también es otra cosa importante en las barreras del tratamiento farmacológico. Tenemos poblaciones especiales. Tenemos, por ejemplo, a los niños y a los adultos mayores, y en el caso de los dos, difícilmente ellos se acuerdan de tomar sus pastillas o de cómo es su medicación. Generalmente tiene que haber alguien más. Alguien responsable. Digo, sobre todo en el caso de los pacientes pediátricos. En el caso de los pacientes adultos mayores, pues ellos, aunque son adultos, pues muchas veces ya no pueden valerse por sí mismos, no recuerdan, se les olvidan las fechas, las horas, etcétera. Entonces sí hay que apoyarlos, porque eso es una causa de falta de adherencia al tratamiento. Y en cuanto a los pacientes pediátricos, pues bueno, son niños, entonces ellos tienen que tener un tutor legal o un responsable legal que se pues responsabilice, porque ellos consuman el medicamento. Y muchas veces en estas dos poblaciones no es tanto que ellos no tengan como tal adherencia, sino que el familiar es el que no le da el medicamento, el familiar es el que se le olvida, etcétera. Sí, yo creo que algo muy importante es que deberíamos de normalizar la importancia de seguir al pie de la letra los medicamentos. Claro. Porque a veces desde los adultos, sin darnos cuenta, boicoteamos, o dándonos cuenta, que eso es lo peor, vamos pasando esta información a los niños
a generaciones más abajo de que, ay, qué feo, ya no me quiero inyectar, o qué feo el medicamento, qué feo estar tomando el medicamento. Pero el medicamento se hizo para el beneficio de nosotros, ¿no? ¿Por qué el doctor me mandaría algo que me hace mal? Sí, ¿por qué el doctor me quisiera, pues sí, causar algún maleficio, ¿no? ¿Es maléfico el doctor? Pues claro que no. Vamos a tener que hacer una pausa y regresamos muy rápido. Fuerza Juvenil. ¿Te sientes sola? ¿Te sientes perdido? Siempre hay una alternativa. Fuerza Juvenil, un espacio dedicado a la prevención y tratamiento de las adicciones, con el acompañamiento de expertos, historias de éxito de personas como tú o como yo. Quédate, estás en Fuerza Juvenil. Comenzamos. Regresamos, amigos, estamos en Fuerza Juvenil, un programa de Nesa Radio 97.3 de tu FM, y recuerda de que hablando de todo esto que tiene que ver con la salud, si estás pasando por un momento complicado, si estás con problemas de, quizás no sabes por qué estás triste, por qué estás de malas, por qué estás desganado, por qué no tienes ganas de hacer nada, seguramente te está ocurriendo algo en tu estado de ánimo y es importante ir con un médico y no automedicarte. Centros de Integración Juvenil te puede atender a este tipo de población o ahora que lamentablemente ha aumentado tanto la ansiedad, ¿no? El pánico a salir a la calle, en fin, todas estas situaciones que han aumentado lamentablemente, bueno, nosotros te podemos ayudar, al igual que todas las personas que estén sufriendo algún tipo de adicción, también con drogas legales o ilegales, también los podemos ayudar, y pues hablando de enfermedades crónicas, esta es una de ellas, el consumo de drogas que pues también requiere medicamento en algunos casos y que gracias a la terapia farmacológica y psicológica la gente puede tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, pues no lo dudes, búscanos, llámanos y te vamos a poder atender. Estamos funcionando de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Y bueno, no quiero dejar pasar otros saludos. Marlene, saludos. Jacqueline Hernández, un excelente médico, gran tema. Marlene, saludos, amigo. Saludos. LR Vero, saludos, Colonia El Sol. Saludos. Mafer, saludos, amigo. Ana Martínez, saludos, sobrino, excelente participación. Saludos. Brian Alexis Santiago Martínez, tú puedes, tu porra. Mi porra. Giselle y Mario, saludos doctores, ya me dijo saludos. Que son sus amigos. Aurora, Carolina, muchas felicidades, eres brillante, mi genio. Saludos. Cintia Altamirano, muy buen doctor. Estela Martínez, saludos doctor John. Saludos. Guillermo Arturo Cervantes, querido Memo, saludos, un abrazo. Cintia Altamirano, lo queremos mucho doctor, usted es grande, gracias, muchas gracias, atentamente Kimberly, su paciente. Muy bien, Kimberly. Muchas gracias, saludos. Gracias. Bueno, y te corté la inspiración porque tenemos que irnos a un corte, claro, ¿no? Perfecto. Pero bueno, pues estamos hablando de estas cosas que de pronto nos dan como miedo como pacientes y de pronto nos boicoteamos. Sí, claro. Y no solamente es como de la parte del miedo, por ejemplo, ahorita como habla muy bien usted del tema de la adicción a drogas, de trastornos mentales, otra forma de ver las barreras en el tratamiento farmacológico es por ver por el tipo de patología, según el paciente qué tipo de enfermedad o trastorno tenga. Entonces va a ser diferente como estas barreras. En el caso específico de la adicción de drogas, del trastorno por uso de sustancias, de los trastornos psiquiátricos y de, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, muchas veces la barrera es la percepción propia de la enfermedad o lo que piensa la sociedad, así como de estás loco, eres neurótico.
¿Cómo voy a decir qué me pasa a eres un adicto, qué van a decir de ti, claro, cómo que te dio, por ejemplo, VIH, sífilis, etcétera, o sea, cómo que sospechas, ya la sociedad te va a ver mal, etcétera. Justamente esta es una de las principales barreras en este tipo de padecimientos que enfrentamos, que no las diagnosticamos o el paciente no acude al médico debido a su propio... Problemas en los hombres también problemas de erección y cosas, también de es como eyaculación que precoz, como que es algo que les cuesta mucho trabajo decir, ¿no? Algo que desgraciadamente tenemos estigmatizado, buscar ayuda por esas razones y justamente retrasa el tratamiento. Entonces, afortunadamente en los últimos años se ha visto un aumento de esta prevención, esta difusión de que existen las enfermedades de transmisión sexual, los trastornos psiquiátricos, los trastornos por uso de sustancias y que requieren un tratamiento, ¿no? Así es. Y justamente en este tipo de padecimientos, los prejuicios tanto propios del paciente como de la sociedad, la familia, etcétera, nos dificultan el que acudan a un médico por un tratamiento oportuno. Sí, o sea, hay personas que justo por estos prejuicios que pues a la larga se vuelven barrera y que si los tienen y tienen un espacio terapéutico o con el propio doctor, los pueden platicar. Yo creo que la mejor manera de enfrentarlos es hablarlos, ¿no? Hay mucha gente que hasta el momento de poner la receta así súper escondida y con toda la pena del mundo, ¿no? Sí, claro. Y no hay por qué sufrir, ya bastante con el padecimiento, el dolor, la enfermedad, como para estarse echando a cuestas situaciones que pueden manejarse de otra manera, ¿no? Sí, claro, y justamente esta parte de que pues el doctor no te va a juzgar. O sea, el doctor está para ayudarte. Entonces, pues muchas veces también esta parte de la honestidad. A los pacientes les da pena comentar las cosas, sienten que el doctor los va a juzgar, etcétera, y mienten, cambian los datos. O los va a regañar. Sí, no, me va a regañar, justamente, y eso es otra barrera, porque muchas veces los diagnósticos pueden ser mal dados o la terapia no puede ser la oportuna, justamente porque los datos no son certeros, ¿no? Claro, y además otra cosa que también pasa con la terapia farmacológica es que hay muchas personas, especialmente con los medicamentos controlados, doctor, que de pronto dicen, ay no, ¿y si me vuelvo adicto a lo que me manda? Claro. No, mejor no me lo voy a tomar. No, ¿y si me hace más daño? No, mejor no me lo tomo. Sí, justamente, pues, primero esta percepción, ¿no? De que los medicamentos controlados, o sea, sí son controlados por algo y ahí tiene que tener una cédula especial el médico o tiene que ser algún tipo de médico especial el que recete este tipo de medicamentos. ¿Qué serán los psiquiatras? Depende del tipo de medicamentos. Hay medicamentos controlados que solo puede recetar un psiquiatra, hay medicamentos controlados que solamente se recetan bajo indicación de anestesiología, por ejemplo, de algún anestesiólogo. Entonces, ahí depende mucho. Pero, claro, pues todos los medicamentos tienen sus riesgos. Entonces, el doctor que receta el medicamento tiene el conocimiento para saber cuál es el medicamento oportuno para darte. Y justamente es lo que hablábamos, no solo vemos el padecimiento, vemos al paciente de manera integral. En ese sentido, pues sí tomas en cuenta cuando vas a recetar un medicamento para qué lo estás recetando y los posibles riesgos, como por ejemplo el riesgo a volverte adicto. Hay un grupo de medicamentos que se llaman las benzodiazepinas, como el clonazepam, etcétera, que llegan a usarse como drogas. Entonces, justamente cuando tú recetas este tipo de medicamentos, pues sí tienes que tener en una balanza, ¿no? O sea, si mi paciente corre riesgo de volverse adicto a este tipo de medicamentos, pues mejor no se lo doy. Mejor busco otra opción que le pueda ser más beneficiosa a darle un medicamento que corra riesgo de volverse adicto. Y de ahí la importancia del seguimiento, ¿no? Porque por algo nos dan una cita, después de tal fecha nos vemos, ¿no? Y a veces pasan mil cosas, pero uno de pronto dice, ya me siento bien, ya para qué voy. O se sienten mal, pero de todos modos no van. Y hay pacientes que sí van y les va muy bien porque va el doctor regulando, va checando, va acompañando de la mano al paciente. Sí, claro, justamente otra de estas barreras es el seguimiento, el que el paciente acuda a sus seguimientos. Si tú como paciente no regresas a ver a tu siguiente consulta y yo no puedo ver cómo te fue, o sea, yo no sé cómo modificártelo, pues no tengo oportunidad de cambiarte el medicamento, hacerte los ajustes, etcétera. Entonces, o saber, doctor, porque yo me estoy acordando de los pacientes del centro que dicen, es que no me quiero tomar el medicamento que me dio el doctor porque me siento adormilado. Ok.
Sí, justamente es otra de las barreras que hablábamos, los efectos secundarios. Todos los medicamentos en cierta medida tienen algún efecto secundario. Hay algunos que son muy inocuos y también depende del paciente. Hay pacientes que sí sienten más los efectos secundarios que otros y depende mucho del medicamento. Es real, existen, y justamente esto es parte importante del seguimiento, que le comentes al doctor los efectos secundarios. Lo que te pasa. Y claro, nosotros también cuando recetamos los medicamentos, generalmente también decimos los efectos secundarios, los más frecuentes que podría tener el paciente, para que sean conscientes de ellos. Y es lo que veíamos, ver estructuralmente al paciente, porque por ejemplo, si sé que el medicamento como efecto secundario da somnolencia y mi paciente es trailero, chofer, etcétera, le estoy poniendo en peligro yo mismo con la terapia. Entonces sí informar los efectos secundarios, y en caso de que, pues por ejemplo, el paciente no sea compatible con los efectos o ya establecida la terapia, encontramos efectos que son desagradables, que no son tolerables, etcétera, cambiar la terapia, reducir las dosis, etcétera. Sí, y eso es lo importante, ¿no? Y no suspenderlo, decir, no, mejor no me lo tomo porque me da sueño. No, yo creo que ese es un buen tema para discutir con el doctor. Doctor, es que me siento así, ¿cómo ve? ¿Qué hago? Sí, a lo mejor le reduces la dosis o le cambias, yo qué sé, ¿no? Sí, claro, o sea, por ejemplo, en el tratamiento de ansiedad, depresión, inclusive en el trastorno por uso de sustancias, cualquier sustancia, pues el medicamento, generalmente estos medicamentos sí llegan a dar algún tipo de efecto secundario. Muchas veces estos efectos secundarios desaparecen después de los primeros 15 días del primer mes, conforme el cuerpo se va acostumbrando al medicamento, llegan a desaparecer. Los pacientes con este tipo de medicamentos, por ejemplo, para ansiedad o depresión, muchas veces tienen la primera semana algún dolor de cabeza. Y ya después de que cumplen 15 días que toman el medicamento, ya no vuelven a tener el dolor de cabeza. Y que además es maravilloso que ahí es el lado contrario, ¿no? Más que barrera, beneficio, ver cómo las personas a lo largo de todo su tratamiento, el resultado es maravilloso. O sea, se ven geniales, abandonan o vencen más bien el problema de la depresión, de la ansiedad, y se ve la gente muy contenta. Sí, claro, creo que como médico es una de las mayores satisfacciones que tenemos, justamente la de ver cómo tus pacientes evolucionan favorablemente, ¿no? Claro. O sea, pues sientes gusto por ellos. O sea, en el caso específico de las patologías de trastornos psiquiátricos o trastorno por uso de sustancias, o sea, cómo salen de una adicción, cambian su estilo de vida, ya trabajan, tienen mejor relación con su familia. Claro. Inclusive hasta el cuidado personal, ¿no? Cambia muchísimo. Y entonces, pues es muy bonito que los pacientes mejoren su calidad de vida. O sea, la verdad te da mucha satisfacción como médico y como personal de salud en general. O sea, a los psicólogos, a las enfermeras, trabajadores sociales, creo que a todos como equipo médico nos da mucho gusto cuando un paciente sale adelante. Sí, y el tratamiento finalmente, o sea, no es una magia, una pastilla, pero creo que sí es el 50%, ¿no? La otra tiene que ver con la actitud del paciente, la disposición, las ganas de cambiar y demás. Digo, hablando de las adicciones, pero bueno, hablando de una enfermedad, no sé, bacteriana, pues yo creo que también un poco es la actitud, ¿no? Las ganas de estar bien y seguir al pie de la letra el medicamento. Claro, inclusive vemos esta parte de la confianza, ¿no? O de la percepción que tiene el paciente y la sociedad. Entonces muchas veces acudimos primero con la tía, la madrina, la vecina, etcétera, que tiene un remedio que te va a curar, etcétera. Inclusive hay algo que llamamos conocimiento empírico. El conocimiento empírico es el conocimiento que uno adquiere a través del aprendizaje. O sea, yo por ejemplo aprendo que si tiro un lápiz de aquí al suelo se va a caer, eso es conocimiento empírico, ¿no? Ya luego aprendo que la gravedad y todo eso, la parte científica. Entonces, pues muchas veces como paciente tienes un resfriado común, el doctor no te da nada a lo mejor, o te da paracetamol, pero tú sigues pues insistiendo en que quieres alguna terapia, algún medicamento, vas con el de la farmacia, con la vecina, etcétera, y te da el medicamento y ya te curas, o sea, el otro día te sientes bien, y tú dices que es por el medicamento que te dio la vecina, la tía, el remedio, el té, etcétera, y en realidad pues era algo que el doctor te dijo que pues iba a seguir así, pues es la historia natural de la enfermedad. Muchas enfermedades se autolimitan y luego te curas, o sea, se remiten las enfermedades, pero en el proceso, como uno busca pues sí, un poco más de alivio, un poco más de seguridad, etcétera, acude a otro tipo de terapias, y ya cuando te sientes bien,
fue la terapia, ¿no? Y inclusive pasa mucho esto porque con los medicamentos y en general con las terapias médicas, si te va bien, órale, está bien, ¿no? Si te va mal, ay, no, es que es mal el doctor, mala terapia, etcétera. Sí, yo, fíjate que ahorita que platicabas eso, me acuerdo de los casos donde te dicen, no, pues es que ese doctor, no, qué bárbaro, es buenísimo. Y tiene filas y filas de gente, y no falta el negrito en el arroz que dice, ay, no, a mí no me funcionó. Pero si vemos el historial de cada persona, sí tiene que ver también nuestra actitud disciplinada de tomar el medicamento como nos lo dijo el doctor. Claro. Mucho de eso. De hecho, es una de las principales cosas que tenemos que preguntar en cada consulta a los pacientes, cómo es su apego. Porque muchas veces el paciente dice, no, pues no me hizo nada el medicamento, tú se lo cambias, se lo modificas, etcétera. Y bueno, realmente se lo estuvo tomando bien. Realmente tuvo el apego correspondiente. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de la hipertensión, o sea, la gran mayoría de pacientes con hipertensión no están controlados, no se toman adecuadamente el medicamento y... O a veces ni saben, y ya que saben la tienen bien alta, ¿no? Bien peligrosa. Sí, claro. Vamos a tener que hacer una pausa, amigos, pero... En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria, sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. Regresamos, amigos, estamos en Fuerza Juvenil, un programa de Nesa Radio 97.3 de tu FM. Recuerda seguir nuestra página en Facebook, ahí viene toda la programación, hay programas para todos los gustos, para todas las personas, hay deporte, música, bailongo, obras de teatro, programas infantiles para chavos, para la comunidad, de verdad para todo mundo. Entonces, solo busca el que te guste o ve todos y que nos hará muy feliz eso y pues dale like y comparte. Compartan por favor el programa de Jonathan, denle like, compártalo, eso nos hará muy felices. Y bueno, quiero también mandar saludos, por supuesto, a Carolina Carsantre, gran exposición, Jonathan, excelente médico, muchas felicidades. Brian, Alexis, saludos. Claris, saludos. Te amo. Chuchín. Es que es Jesús también el doctor, pero nosotros decimos Jonathan. A la doctora Pamela Serrano, saludos. Jim Bass, saludos amigos. Saludos. Pues gracias por sus saludos, de verdad que eso está muy padre que estén viendo el programa y que además les guste y que sea interesante, pero además, más allá de eso, doctor, que reflexionemos acerca de nuestras actitudes ante la terapia farmacológica. Sí, claro, hasta uno como doctor, aún siendo médico, llega a tener esas actitudes, pues a final de cuentas seguimos siendo personas. Sí, claro. Inclusive es algo muy común, pues, que llegamos a hacer, pero sí reflexionar la importancia de seguir la medicación al pie de la letra, tomarlos en los horarios establecidos, tomar la dosis adecuada, porque justamente estos problemas de falta de adherencia es lo que ocasionan después alguna consecuencia, ¿no? O algún efecto adverso, etcétera. Entonces sí es muy importante y sobre todo por ejemplo, en el caso de los pacientes con trastorno por uso de sustancias, que en su momento, por ejemplo, se les da algún tratamiento farmacológico mientras se deshabituan a la droga, posteriormente a lo mejor vuelven a consumir y ellos quieren reiniciar el medicamento, pero para reiniciarlo tienen que acudir otra vez al doctor y que un doctor los evalúe y vean realmente en ese momento qué medicamento es el adecuado para ellos. Quizás no sea el mismo y ellos piensan que es el mismo. Sí, ¿no? O la dosis no es la adecuada. O la dosis. Sí, claro. Inclusive, por ejemplo, con los pacientes por uso de sustancias, los riesgos de sobredosis, de intoxicación medicamentosa, etcétera. Entonces sí es muy importante esta parte y sobre todo el estar monitorizando al paciente, porque al final de cuentas por eso damos una cita subsecuente, para ver cómo el paciente evolucionó, si le fue bien con el medicamento, si al final de cuentas se aliviaron los síntomas, si se resolvió el cuadro de infección, etcétera. Si no regresas
a tu próxima consulta, realmente uno no sabe como médico cómo te fue. Quedas así en suspenso, ¿no? En el aire de le funcionó, no. Esto de darnos de alta por nuestra cuenta, pues no está tan padre siempre, ¿no? Sí, claro. Y justamente también, por ejemplo, otra parte, y retomando lo que hablamos hace rato, así como juzgamos, por ejemplo, la terapia farmacológica o los tipos de terapias que damos en el sector salud, no juzgamos otro tipo de terapias, las terapias herbolarias, las terapias alternativas, etcétera, porque si te funciona, pues sí, ya me curó, ¿no? Pero si no me funciona, pues ya no dices nada, ¿no? O sea, como que no dices que falló, o sea, hay como que no hay esa manera de juzgar a esas terapias, ¿no? A las alternativas. Qué curioso, sí, porque además el médico o lo que mencionan, o lo que recetan, pues están bajo el escrutinio científico, bajo normas de salud, normas oficiales, y a veces, es muy chistoso, pero además muy contradictorio, cuestionamos el medicamento cuando se ha avalado internacionalmente, por ejemplo, no vamos lejos, gracias a las vacunas del COVID, mucha gente estamos bien. Claro. Pero mucha gente cuestiona el medicamento y no sé por qué, no está mal un té de tila, un té de manzanilla, tiene beneficios, pero claro, creo que también es muy favorecedor el medicamento, por algo está hecho. Yo quiero compartirles algo, doctor. Hace muchos años yo me enfermaba de la garganta y caí en este rollo de la automedicación, pero me empezó a dar miedo porque cada 20 días otra vez me dolía la garganta. Decía yo, qué raro. Me volvía yo a, según tomar lo que yo creía que era. Bueno, así estuve varias veces hasta que me dio una súper infección. Okay. Y voy con el doctor y digo, ay, doctor, es que me siento así. No, ¿sabes qué? Te voy a tener que mandar a hacer exámenes de laboratorio exudados. Y me enseña la lista y me dice, mira, hiciste resistente a estos bichos. Ahora te vas a tomar el medicamento al pie de la letra. Juro que a partir de ese momento soy la más disciplinada. Yo, ¿qué necesidad? Sí, desgraciadamente hasta que no tenemos como una vivencia de este estilo es cuando realmente le encontramos la importancia, ¿no? Claro. Y inclusive aquí también, pues si quisiera hacerlo objetivo, pues, es parte también de la relación médico-paciente. O sea, porque también como médicos sí tenemos la obligación, la responsabilidad de explicarle a nuestros pacientes los efectos secundarios. Exacto. Por qué se tiene que tomar el medicamento a determinada hora, por qué determinados días. ¿Por qué cada 12? ¿Por qué cada 8? Sí, claro. ¿No? Porque también se nos hace fácil eso. Por supuesto. Ay, faltan 3 horas, de una vez me lo tomo porque ya me voy a dormir, ¿no? O adelantamos mucho la dosis o la atrasamos. Sí, ahí también depende del tipo de medicamento, pues tampoco se trata de ser obsesivo en el sentido de que todos los días me tomo el medicamento a las 9 de la mañana con 2 segundos y todos los días va a ser a esa hora en específico. O sea, sí puede haber un poquito de variación en la toma del medicamento, va a depender mucho del tipo de medicamento. Exacto. Pero y también lo que se aconseja, también puede llegar a haber olvidos, a lo mejor que un día se me olvida tomarme el medicamento, pero pues también va a depender mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis pacientes en el SIC les digo, pues bueno, si en este mes usted se tiene que tomar el medicamento de tal manera y tal horas, ¿no? Si se le olvida a lo mejor un día, pues está bien, ¿no? No pasa nada. No pasa nada, pero que no ocurra frecuentemente. Es algo que puede llegar a ocurrir. Tampoco se trata de... Sí, nos puede pasar. De hacer sentir culpable al paciente, ¿no? O sea, nada más objetivizar o hacerle saber el por qué debe de tomarse el medicamento. Pero ya sí, claro, al paciente se le olvida tomarse el medicamento y se lo toma un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pues claro, no va a tener los efectos esperados. No va a tener el beneficio realmente para él, ¿no? Y luego va a llegar y va a decir, no, es que el medicamento no me hace. O sea, si no te está haciendo, estoy de acuerdo. Ese doctor nada más me manda medicamentos que no sirven. Sí, ¿no? Claro. No responsabilizándote de tu actitud como paciente, ¿no? Sí, o claro, también en el sentido como hablábamos de dar de tomarse el doble de la dosis, ¿no? Se me olvidó tomármelo en la mañana, entonces me echo 2 en la noche. No, y corres el riesgo de una intoxicación, algún tipo de efecto adverso, etcétera. Una reacción que quién sabe que ocurra, ¿no? Y que lejos de favorecernos. Claro. Por eso yo creo que todas esas dudas es importante charlarlas con su médico. Sí, claro. ¿Qué pasa si, como tú dices, qué pasa si no me la tomo? ¿Me puedo tomar 2? ¿Qué pasa si dejo pasar un día o 2? No sé, todas esas dudas que de pronto salen. Sí, claro, y tratar de ser lo más apegados al tratamiento.
tanto al tratamiento farmacológico como al resto de los tratamientos. Hablábamos que saliendo del tratamiento farmacológico, otra parte del tratamiento pues son los cambios en el estilo de vida. Y un cambio en el estilo de vida pues es recordar estar tomando constantemente la medicación, el medicamento. Claro, o sea, es una responsabilidad muy grande. Y sobre todo para los pacientes, como ya lo decíamos, hay pacientes que no pueden valerse por sí mismos, adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad, los pacientes pediátricos, los niños, inclusive los pacientes con trastorno por uso de sustancias o con algún trastorno psiquiátrico, también de cierta medida es incapacitante. Por ejemplo, o pacientes que tienen más de una patología. Es decir, se ve mucho sobre todo en los pacientes con VIH, por ejemplo. Le acaban de diagnosticar VIH, se tiene que tomar los medicamentos para el VIH, los antirretrovirales, y pues caen en depresión, tienen ansiedad por el diagnóstico que les acaban de dar. Se generan, ¿no? Y entonces es una bola de nieve y al final no se toman los medicamentos. O sea, sí se da mucho de que justamente como les acaban de dar el diagnóstico de infección por VIH, es impactante, caen en depresión y ya no quieren tomar medicamentos, se les olvida, etcétera. O los pacientes que tienen depresión en general, o sea, pues no te sientes bien ni para comer, o sea, quieres pasarte durmiendo todo el día, o sea, sí es importante la red de apoyo. O sea, que haya alguien, familiares, amigos, comunidades, etcétera, que te pueda apoyar. Sí, yo he visto en el caso del doctor que hay veces que metes a los papás o a la mamá a la terapia farmacológica junto con el hijo. Sí, claro, bueno, muchas veces los pacientes no desean decir ciertos temas, contestar ciertas preguntas al lado de su acompañante, entonces generalmente optamos por el hecho de que, bueno, si tú no quieres expresarte, pero si me quieres comentar, a lo mejor podemos sacar tantito al familiar o al acompañante, me comentas y pues mantener el secreto, ¿no? Pues no le voy a decir información. A tu, sí. Pero también a veces es importante que participen los familiares. No, claro, pero ya al final, o sea, para la parte de la terapia, o sea, sí tiene que estar el familiar, el acompañante, etcétera, de preferencia, siempre que pues haya confianza, haya la disponibilidad para apoyarlos en este tipo de proceso. Pues es lo que hablábamos, ¿no? Si te sientes mal, si te duele, por ejemplo, la garganta, te vas a tomar el medicamento. Pero ya cuando te sientas bien, ya no te lo vas a querer tomar. Entonces, por eso es importante. O los pacientes con algún tipo de trastorno, como ansiedad, depresión, etcétera, pues cuando empiecen a tomar el medicamento no siempre van a haber cambios inmediatos. El medicamento tarda en hacer efecto. Y no solamente no van a haber cambios inmediatos, sino a lo mejor van a tener algún efecto que les duele un poco la cabeza, que tengan un poco de mareo, ¿no? Entonces van a decir, el medicamento no me está ayudando y me estoy sintiendo peor, ¿para qué me lo tomo? Y ahí también es la parte importante de hablar con ellos, de comentárselos y que haya una red de apoyo, que haya alguien que te pueda apoyar en este proceso de tomar los medicamentos. Y claro, hablamos en pacientes que se pueden valer por ellos mismos, porque por ejemplo en pacientes con algún tipo de trastorno como la manía, en el trastorno bipolar, la esquizofrenia, con algún tipo de deficiencia intelectual, etcétera, pues estos pacientes difícilmente van a hacerse conscientes de que tienen que tomarse su medicamento. Necesitan un cuidador. Sí, entonces ahí la responsabilidad va a caer dentro del cuidador. Inclusive, por esta misma situación, y creo que sería un tema muy interesante para hablarlo en algún otro momento, existe el síndrome del cuidador, ¿no? Ay, sí que es interesantísimo. Sí, hay que hablar del síndrome del cuidador, que hay mucha gente que son cuidadores. Sí, que no tienen como tal un padecimiento ellos, pero por cuidar a algún familiar, algún conocido, etcétera, desarrollan patologías como ansiedad, como depresión, se descuidan. Cansancio terrible. Sí, claro, o sea, también existe este síndrome del cuidador. Inclusive por eso hacemos como pues la intervención integral, ¿no? O sea, también es parte de, sobre todo en este tipo de trastornos, por uso de sustancias y psiquiátricos, o sea, es justamente padecimientos familiares los llamamos, o de la comunidad, de la sociedad, porque no solamente está enfermo el paciente, sino también toda la familia. Sí, se enferman las relaciones familiares y demás. Creo que va a ser un tema que queda en el tintero, porque me parece muy importante hablar de los cuidadores. Doctor, preguntaron al principio, ¿dónde te pueden localizar? Ok, pues ahorita me encuentro en el CIG Nezahualcóyotl, estoy en el turno de la tarde, de 1 a 7 de la tarde, entonces de lunes a viernes. Y ahí pueden llamar. Y ahí pueden llamar, claro, pueden buscarme.
De cualquier manera, si no es conmigo, toda la plantilla que elaboramos en el SIG, y no solo en el SIG Nezahualcóyotl, sino en cualquier SIG, estamos capacitados y tenemos pues sí, un currículum de tratamiento en este tipo de padecimientos psiquiátricos, padecimientos por uso de sustancias, que son principalmente lo que nos abogamos ahí. Así y es. Pues claro, también esta parte como médicos, pues a lo mejor si yo no te puedo dar un manejo, no soy la persona más adecuada para verte, pues te mando con el que sí pueda. En SIX sobre todo nos dedicamos a eso, a trastornos por uso de sustancias, trastornos psiquiátricos y pues a veces algunas comorbilidades. A veces los pacientes también llevan su manejo en otro lado, muchas veces tienen IMSS, CIST, etcétera, y allí llevan los trastornos metabólicos que tienen más alcance de otro tipo de terapias, etcétera. Y en el SIG nos abocamos sobre todo a uso de sustancias y padecimientos psiquiátricos. Menciono rápidamente porque ya se nos acabó el programa. Menciono el teléfono 55 57 65 06 79. Este es el teléfono del Centro de Integración Juvenil. Tenemos una página. Si nos quieres buscar, ahí viene toda nuestra información y es una manera de contactar al doctor. Es CIJ Nezahualcóyotl. Y bueno, ya para finalizar, saludos a López Ángel, excelente información. Saludos. Y agradables personas. Saludos. Isaac Vicente, saludos. Gil Basaldúa, saludos. Pues muchas gracias, Jonathan, muchísimas gracias por haber compartido toda esta información. Espero no sea la primera ni la última vez que vengas. Gracias. Los micrófonos de Nesa Radio están abiertos para ti. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, esperamos seguir viniendo y muchas gracias a todos los que nos vieron. Para mí es un gran apoyo y la verdad es que han sido parte importante, toda mi gente conocida, mis familiares, mis amigos, han sido parte importante para mí en este proceso de ser médico. O sea, no hubiera llegado a donde estoy sin ustedes y pues gracias por la invitación, gracias por el apoyo, nos seguimos viendo. Bueno, pues nos vemos y nos escuchamos el siguiente martes. Chao. Estás escuchando XHNEZ